¿Dónde está parado Uruguay en el camino al desarrollo que necesita nuestro país para avanzar más rápido en esa dirección? Allí estuvo puesto el foco de la conferencia que organizó a fines de noviembre el CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, mirando hacia el año electoral. Durante su disertación, el economista Ignacio Munjo, director ejecutivo de CERES, presentó el Monitor de Desarrollo de Uruguay, una nueva herramienta que permite medir cómo está localizado nuestro país en la comparación con otros de similar tamaño pero mayor nivel de desarrollo, ejemplo Nueva Zelanda, Dinamarca o Irlanda. Pero además, Munjo fue sugiriendo una agenda para acelerar el desarrollo que podría ser tenida en cuenta por el gobierno que asumirá en marzo de 2025. Entre las propuestas están, por ejemplo, mejorar la eficiencia de la administración pública mediante la contratación de gerentes altamente especializados. Ahí está quizás lo medular, pero además hay otras. Por ejemplo, la recomendación de que el país invierta en dos rubros que harían multiplicar las exportaciones: el riego y la pesca. Vamos a profundizar en ese planteo. Estamos con el economista Ignacio Munjo. Ignacio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar acá, como siempre. ¿Por qué eligieron el tema del desarrollo para esta última conferencia del año, ya ahí en la antesala de la campaña electoral? Bueno, justamente por eso, porque estamos en las puertas de un nuevo ciclo electoral y quisimos poner datos objetivos, cuantificables, comparables a nivel histórico y a nivel internacional para ver dónde está el país posicionado hoy en áreas centrales para mejorar la convivencia y el nivel de vida en el Uruguay. Es una inquietud que se ha planteado en varios ámbitos en los últimos meses, ¿no? Esto de el desarrollo, la velocidad del desarrollo. Por ejemplo, ACDE organizó un seminario con esta discusión. El contador Ricardo Pascale viene insistiendo en este punto. Acaba de publicar su segundo libro en esta materia, ¿no? Sí, que es algo central, ¿no? La preocupación por mejorar la calidad de vida, que en el fondo es el desarrollo en nuestro país, tiene que estar sobre la mesa cuando empieza un ciclo electoral donde va a haber una serie de candidatos que le van a ofrecer alternativas a la ciudadanía, primero para que los voten, en el entendido que van a querer mejorar la calidad de vida del país. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros desde CERES? Bueno, veamos dónde estamos parados, Emiliano, ¿dónde estamos? O sea, ¿cómo ha evolucionado en la última década en estos indicadores el Uruguay? ¿A dónde queremos llegar? Porque también hay que preguntarse eso. ¿Nos tenemos que comparar con América Latina? ¿Nos tenemos que comparar con un grupo definido de países que pueden ser un espejo en el cual mirarse y en el que podemos aspirar a llegar algún día? La presentación fue también de alguna manera una forma de marcarle a este gobierno sus asignaturas pendientes. No, la verdad que estamos mirando más allá de un gobierno puntual. Por algo mostramos datos de la última década, de cómo estaban estos indicadores hace 5 años atrás, cómo estaban hace 10 años atrás, cómo están hoy y cómo nos gustaría que estuvieran. Porque eso es lo más importante, no es mirar para atrás. Sí miramos para atrás para demostrar lo difícil que es mejorarlos. Sí miramos para atrás para ver que no hemos empeorado algo que es relevante en esta carrera del desarrollo, pero miramos para adelante, con objetivos claros, porque repito, se viene un proceso electoral y CERES quiere contribuir a ese proceso electoral con información para mejorar la calidad del debate y ser conscientes todos los uruguayos, que ahí se juega el partido, o sea, que podamos vivir mejor en este país. Es muy interesante lo que apareció justamente como información, más allá de que después también están las propuestas. Vamos a ir recorriendo lo que se expuso, no creo que podamos abarcar todos los puntos, pero antes una breve explicación de qué es esto, qué es el Monitor de Desarrollo Uruguay, esta herramienta que crearon ustedes, ¿no? Creamos nosotros varios meses de trabajo con un equipo de economistas, comunicadores de CERES, que la verdad que es un lujo. Y bueno, es un aporte a la opinión pública. Está disponible y de hecho estamos trabajando en estos días para cerrar un documento autocontenido, porque esto se presentó en el marco de una presentación amplia de la que fue en el evento de cierre, el desayuno de cierre del año de CERES. Y ahora estamos haciendo un documento que sea solo el monitor de desarrollo para que esté a mano y disponible a partir de los primeros días del año que viene para que se pueda consultar, porque en el fondo eso es lo que buscamos, que esté ahí sobre la mesa. Ahí estamos empezando a colocar en nuestra pantalla, en la emisión en video,
imágenes, ¿no?, que formaron parte de esta presentación. Ahí hay un gran esquema de lo que es el monitor de desarrollo de Uruguay, ¿no? Sí, son 4 pilares los que definimos. El primero es el de crecimiento, que es básico. O sea, es muy difícil querer mejorar el resto de los pilares del desarrollo si la economía no crece. Después hay un pilar que es de bienestar, cómo se vive en el Uruguay. Después cómo se convive, de convivencia e interacción social. Y finalmente un pilar muy importante que es el pilar del medio ambiente. Cómo estamos cuidando el medio ambiente. Y a su vez se compara con... Eso también es muy importante. Países que están mejor que Uruguay en materia de desarrollo humano. Ahí agarramos el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Agarramos a el 20% de países que está mejor posicionado, que Uruguay no está ahí adentro. No llega a estar en el 20% con mejor desarrollo humano, que incluye ingreso, salud y educación. De esos países los filtramos, sacamos a los grandes, dejamos solo aquellos que tienen un tamaño comparable con Uruguay, tanto en población como en territorio, y también dejamos afuera los que no tienen una calidad institucional como la que Uruguay tiene y aspira a seguir teniendo y mejorando desde el punto de vista de democracias plenas. O sea, solo agarramos democracias plenas y de tamaño comparable. Ahí nos quedó un grupo de países que son más de 15, que son obviamente países paradigmáticos para muchos de nosotros, como puede ser Irlanda, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser Finlandia, Noruega, países, Dinamarca, los que uno claramente tiene en el imaginario colectivo. Bueno, me gustaría llegar ahí, ¿no? Y bueno, y lo que encontramos para empezar a la hora de comparar una trayectoria histórica interesante, ¿no? Hay datos disponibles en base de datos internacionales de ingreso per cápita desde 1870 de Uruguay. Per cápita. Vamos a ver esa gráfica. Es muy interesante porque desde 1870 hasta ahora hay 2 periodos bien claros en la comparación con este grupo. Una primera mitad, 70 años, en donde éramos iguales. O sea, Uruguay era exactamente igual en materia de ingreso per cápita que este grupo de países que nos queremos comparar. Eso se ve, lo que está comentando Ignacio, se ve en la gráfica de la izquierda, ¿no? Sí, y después el segundo periodo muestra a Uruguay con un ingreso que es la mitad. Y ahí estamos trancados hace tiempo, o sea, no logramos salir de un nivel de ingreso, a pesar que Uruguay ha crecido en momentos muy importantes en los últimos años, pero también crecen los otros. Entonces, acá lo que importa es crecer más que el resto para poder cerrar esa diferencia que nos ha dejado estancados desde el punto de vista relativo en los últimos años. Entonces, ¿para qué mostramos esto? Para decir, bueno, en su momento éramos iguales a ellos, ahora no, queremos volver a hacerlo. Y ahí aparecen las dimensiones que tenemos planteadas en el monitor de desarrollo, porque en todos nos vamos a comparar con Uruguay en los últimos 10 años, con este grupo de control, y también ponemos en el monitor simplemente como medida de dimensión cómo le va a América Latina. Pero no es para nosotros relevante mirar a América Latina. Eso está, por ejemplo, en cuanto a la evolución del PBI per cápita, está en la segunda gráfica, ¿no? A la de la derecha. Sí. Ahí aparece una referencia a América Latina. Sí, en las 2 gráficas está el PBI per cápita. En uno es relativo, como está Uruguay, el ratio Uruguay con respecto al grupo de comparación, y en otro está cada uno de los países que están en la muestra del grupo objetivo, y el promedio y Uruguay. Y como se ve ahí, van de la mano hasta 1955, y después se empiezan a separar y nos quedamos a la mitad hoy de nivel de ingreso. Vayamos viendo algunos de los puntos, algunos de los parámetros que ustedes han tomado en cuenta. ¿Por cuál? Y bueno, primero por el crecimiento. El factor pilar de crecimiento tiene 3 dimensiones centrales. El primero es el que viene de la mano de la apertura comercial, el aumento de exportaciones e importaciones necesaria para poder impulsar el crecimiento de la economía. Ahí Uruguay está en un nivel similar en la última década, cercano al 50% la suma de exportaciones más importaciones con respecto al PBI, menos de la mitad que lo que tienen en promedio el grupo objetivo de países. Y ahí uno dice, bueno, estamos lejos, es verdad que estamos lejos, pero ¿qué puede hacerse? Ese gráfico de apertura comercial está en la placa 25, ¿no? ¿Qué puede hacerse? Hay mucho ahí, pero la clave acá, Emiliano, es más allá de TLC, acuerdo de libre comercio, más allá de promoción,
que puede hacer el país, viajes presidenciales que siempre son útiles, quedó demostrado en los últimos meses, las puertas que se abren. La clave final es tener la oferta exportadora, o sea, tener producción de nivel y calidad exportable para que se pueda mejorar el flujo comercial. Y ahí hay un ejemplo paradigmático. Lo pongo simplemente para que el oyente se haga una idea de qué estoy hablando, que es la forestación. En el año 2000, Uruguay vendía al mundo productos forestales equivalentes al 0,4% del PBI. Similar a lo que vendía Argentina, en proporción a su PBI. Hoy Uruguay vende, digo hoy ya pensando en 2024, estamos empezando, 5% del PBI en productos forestales al mundo. Nivel similar que Finlandia. Entonces, ¿y Argentina cuánto sigue vendiendo? Lo mismo que vendía en el 2000 con respecto a su producto. 0,4, 0,3%. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que con una política de Estado que trascendió gobiernos de turno, que se generaron los incentivos necesarios para que vengan inversores internacionales de primer nivel y pongan mucha plata sobre la mesa, 3 plantas de celulosa de por medio, el sector forestal agarra la manija y es un gran impulsor de la apertura comercial del país. O sea, aporta 4 puntos del PBI de apertura. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y esto cómo puede seguir? ¿Qué otros sectores pueden tomar esta manija? Que para lograr eso, repito, implicó mucha inversión, que vino de la mano de reglas claras, de inversiones de muy largo plazo, y que se fueron concretando en exportaciones anuales de gran magnitud, 3.000 millones de dólares. Nosotros vemos hoy un sector grande, con mucho potencial, que es el de energías renovables. Unos tienen en la cabeza hidrógeno verde, pero es mucho más que hidrógeno verde, ¿no? Otros productos similares al hidrógeno verde que están hoy de moda en el mundo, y Uruguay está jugando ese partido. Tuvimos un anuncio de una gran inversión de 4.000 millones de dólares en Paysandú. Hay varias más que están en lista de espera, a punto de anunciarse. Estuvimos consultando con especialistas al respecto. Según las estimaciones que pudimos llegar, después de muchas conversaciones, se podría pensar en 10 años estar exportando 3.000 millones de dólares de energías renovables al mundo. Para ello se necesita mucha inversión, lo mismo que pasó con la planta de celulosa. Otro ejemplo que tú mencionabas al principio, el riego. O sea, si Uruguay impulsar una política nacional de riego donde masivamente se pudiera implementar el riego que ya existe en muchas áreas del país, pero llegar a productores de mediana escala, bueno, ahí es un aumento genuino de productividad. En las mismas hectáreas se produce más soja, más maíz, más carne, más leche. O sea, esto es utilizando las mismas capacidades físicas, aumentar la productividad. Ahí hay un margen muy grande para poder vender más. ¿Cómo? Invirtiendo en lo que se necesita para regar. Lo mismo, y que este es más chico, pero es paradigmático para mí, que es la pesca. ¿Por qué? Porque es un recurso que existe en el Uruguay. Uruguay se dice, por parte de los operadores del sector de la pesca, que mira de espaldas al mar, que es verdad. O sea, tenemos una superficie marina mayor que la terrestre y la tenemos olvidada. Olvidada quiere decir que no vamos a pescar lo que está disponible, y según datos especializados, muestran que se puede duplicar fácilmente la cantidad de pesca sin afectar la sostenibilidad de los recursos naturales. ¿Y por qué no se hace? Porque no hay buques. Hay que invertir en por lo menos 11 buques nuevos pesqueros para ir a buscar los peces que están ahí. Y si no vamos nosotros, van otros, ¿no? O sea, tengámoslo claro, porque están ahí. Entonces, solo por poner ejemplos de qué implica aumentar la apertura del país, exportar. Y ahí viene el segundo componente del pilar de crecimiento, que es la inversión. Todo esto implica invertir más. Ahí pasamos, para poder exportar, yo necesito generar esa oferta. Ahí pasamos a la gráfica, la presentación en su placa número 26 concretamente. Sí, que en ese caso mostramos la evolución de la inversión en porcentaje del PBI desde la última década y comparado con los países que queremos mirar como objetivo. Y se ve que Uruguay se mantiene en un entorno del 17% del PBI, cuando estos países tienen 5 puntos más en promedio. Que estamos hablando de un monto relevante de inversión que habría que impulsar, fundamentalmente privada, ¿no? Cuando hablamos de inversión, esto es inversión privada, el que mueve el motor del crecimiento, y para ello se necesitan condiciones para que se generen. Y cuando pensamos y dijimos que se pueden exportar 3.000 millones de dólares de energías renovables,
de la mano y previamente tienen que venir 10.000 millones de inversiones en energía renovable para poder exportar 3.000 millones de dólares al año. Y bueno, para generar 10.000 millones de inversiones en energías renovables hay que generar las condiciones para que haya gente, inversores dispuestos a invertir ese monto enorme de recursos que va a tener rentabilidad de muy largo plazo. Así que es clave el tema de la inversión. Ahí hay un aspecto dentro de la inversión que es muy importante, que justo tú mencionabas al contador Pascale, que ha hecho mucho énfasis al respecto, que es la inversión en investigación y desarrollo, que Uruguay más o menos invierte 0,4% del PBI sostenidamente en la última década. Es bajísimo. Es parecido a lo que se invierte en promedio en América Latina, es 5 veces menos que lo que se invierte en el grupo objetivo, 2,4% del PBI en promedio. Que esto es inversión pública, pero también privada, ¿no? No es solo inversión pública. Tenemos que, obviamente, sacarnos el chip de pensar que es el Estado que va a estar que tendrá que estar invirtiendo en investigación y desarrollo. No, son las propias empresas las que mueven la aguja a nivel internacional. Ahí estamos lejos, hay que ser conscientes de esto y hacer las cosas necesarias para que el motor de la investigación y el desarrollo esté adecuado a las necesidades y oportunidades que hay en el Uruguay, que hay muchas. Entonces, este es el segundo aspecto del PIA. Y el tercero, que es clave, Emiliano, clave para poder crecer, es el capital humano. El aspecto del capital humano es absolutamente central para que el motor de crecimiento esté prendido. Y ahí hay 3 dimensiones que medimos del capital humano. La cantidad, la calidad y la regulación. O sea, para tener un capital humano disponible para los que vienen a invertir, necesitamos tener la cantidad necesaria, que sea de buena calidad y que tenga buena regulación. En primer lugar, en materia de cantidad, Uruguay, como salió en el último censo, no crece la población, entonces no hay motor. Y probablemente en el futuro vaya a decrecer la población. Exacto, entonces la población no crece. La edad de la población ya está muy parecida a los países que estamos mirando, o sea, tenemos una población tan envejecida como los países desarrollados que queremos mirarnos. Por lo tanto, no va a haber ahí un margen de acción. La inclusión de la mujer a la fuerza de trabajo, que es histórica ya en Uruguay, está en los mismos niveles prácticamente en los países desarrollados. Tampoco es que hay ahí un gap o una brecha. ¿Dónde encontramos una diferencia importante? En la inmigración. Uruguay recibe inmigrantes en los últimos tiempos de una magnitud relevante, pero muy inferior a lo que reciben estos países que han logrado trascender y avanzar en los niveles superiores de desarrollo. Ese detalle seguramente nos sorprende, desconcierta al oyente, ¿no? También incide la proporción de la población que corresponde a inmigrantes. Y sí, o sea, nosotros mostramos los números y tenemos en la fuerza laboral uruguaya aproximadamente 3% de población extranjera. En los países que queremos ver es 5 veces más, 15% de la población es extranjera en la fuerza de trabajo. Lo que implica muchísimo, hay múltiples estudios, Emiliano, al respecto que muestran que es clave para el crecimiento recibir capital humano con distintas formaciones, capacidades, para insertarse con la población local. No es solo un tema de cantidad, es un tema de lo que traen a aportar. Y ahí se juega un partido, hay iniciativas al respecto. Este gobierno lo ha hecho explícito, unas políticas puntuales para atraer inmigrantes en residencias, en leyes, por ejemplo, la ley de talentos, que da tratamiento especial en algunos sectores de la economía a los inmigrantes, pero no alcanza, porque los números no lo muestran, no lo digo yo, lo dicen los números, que estamos lejos todavía del volumen de inmigrantes que se necesita para mover con más fuerza la economía. Después viene la cantidad, y ahí tuvimos también la semana pasada el dato de las pruebas PISA. Ese es el dato que nosotros miramos siempre, hace muchísimos años, como el principal indicador de calidad educativo. ¿Por qué, Emiliano? Porque es una auditoría externa. Cada 3 años viene la OCDE, nos toma las pruebas PISA, la misma que le pone a 80 países en el mundo, y nos muestra cómo están preparadas las nuevas generaciones de 15 años para insertarse en el mercado de trabajo. Eso es lo que mide. Está diseñada de esa forma, qué habilidades y capacidades tienen las nuevas generaciones para generar valor en una empresa que lo vaya a contratar. Y nos da muy mal, pero no siempre muy mal. Desde el 2003, que participamos por primera vez en PISA, nos da lo mismo. Más del 50%. 60% si uno mira al menos una deficiencia grave en áreas de conocimiento, sostenidamente. Es la proporción de estudiantes de 15 años por debajo del umbral de suficiencia en al menos un área, matemática, lectura o ciencia. Arriba del 60%. Uruguay está por arriba del 60%, ¿no? Acaba de conocerse el último dato, mientras que el grupo objetivo
el grupo objetivo con el que se hace la comparación está en 29. Por eso, o sea, estamos lejos ahí, estamos lejos, más teniendo en cuenta que los umbrales de suficiencia a los cuales nos referimos son los más duros, los más básicos, ¿no? O sea, el valor es 0 y 1 de las pruebas PISA para que los que las conocen, estamos hablando de lo mínimo. Ahí tenemos obviamente una transformación educativa sobre la mesa, que no fue captada por esa prueba, pues esta prueba se tomó en el 2022, recién se conocieron ahora los resultados. Habrá que ver cómo sigue la historia. Nosotros pensamos que hay una primera fase de la transformación educativa que se lanzó en este gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con el cambio de los programas, de los contenidos de aprendizaje, una parte importante de formación docente y titulación docente para tener títulos profesionales, y una pata que para mí es muy relevante, que es rendición de cuentas. Tenemos que recordar que hay un plan de política educativa que va al Parlamento y que va a tener que mostrar resultados este gobierno cuando termine, y el próximo también, y va a generar esto que nos fallaba mucho, que era una coordinación entre el Ministerio de Economía y el CODICEN, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, para mostrar resultados conjuntos, ¿no? Acá no se puede lavar las manos nadie más, como nos pasó históricamente. ¿Qué falta? Bueno, falta lo que se demuestra que funciona en los que le va bien en estas pruebas, que es mayor autonomía en los centros educativos, no solo en aquellos puntuales que tenemos, que se han lanzado en contextos muy desfavorables, sino en todo el sistema, porque ahí se juega gran parte del partido, y la capacitación docente permanente y el compromiso más allá de la capacitación docente. Ahí se juegan los partidos hacia adelante y hay que estar atentos, porque lo que recién empezó, lo peor que puede pasar es cortarlo sin un plan alternativo mejor, superador de esto. Nosotros entendemos que el camino es el adecuado, que falta mucho por recorrer, pero que el camino es el adecuado. Y lo último, Emiliano, es la regulación, porque podemos tener cantidad y calidad adecuada, pero si el mercado laboral no está bien regulado, se complica a la hora de tomar decisiones de contratación. Ahí tenemos que hacer mejoras sustanciales, porque lo muestran los indicadores, que nos dan muy mal en aspectos de rigidez del mercado de trabajo, fundamentalmente en la negociación salarial, asociado con lo que son los desafíos que tenemos permanentemente y vamos a tener cada vez más con la tecnología, la inteligencia artificial, insertada en todas las posiciones laborales, coordinada con personas. Ahí hay mucho para mejorar. Tenemos consejos de salario que están permanentemente analizados, pero no cambia mucho. Necesitamos renovarlos, o sea, adaptarlos. No estamos diciendo eliminarlos, estamos diciendo renovarlos para que lo que sale de ahí, el producto final de la negociación, esté acorde a las necesidades actuales. Estamos en la entrevista central esta mañana en Perspectiva con el economista Ignacio Munjo. Estamos conociendo este monitor de desarrollo de Uruguay que Ceres, la institución que él dirige, presentó hace pocas semanas. Hemos en estos minutos puesto el foco en uno de los pilares, el pilar del crecimiento. Falta además ver qué ocurre en cuanto a bienestar, qué ocurre en cuanto a convivencia social, qué ocurre en sostenibilidad ambiental. Seguramente no va a dar el tiempo para ir al detalle, pero enseguida retomamos ese análisis. ¿Qué necesita Uruguay para avanzar en el camino del desarrollo? Ese fue el título de la última conferencia de Ceres, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Hoy estamos conversando en Perspectiva con Ignacio Munjo, el economista que dirige esa institución, sobre todo por una presentación que se hizo allí. Un monitor de desarrollo Uruguay, que arroja ese instrumento de medición, cuáles son las propuestas para ir avanzando en cada uno de los ítems. De eso es que va esta entrevista. Recordemos, ¿no? El monitor exhibe cómo Uruguay ha evolucionado en los últimos 10 años y lo compara con países de tamaño y calidad institucional similares, pero con mayores niveles de desarrollo. Entre ellos, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Finlandia, Nueva Zelanda e Israel. Y para eso va recorriendo 4 pilares: crecimiento, bienestar, convivencia social, sostenibilidad ambiental. La primera parte del reportaje fue a propósito del pilar de crecimiento. Avancemos un poco más. Vamos al de bienestar. Munjo. Sí, en el bienestar hay 3 componentes fundamentales: salud, vivienda e ingreso. Y voy rápido porque así podemos avanzar. En materia de salud,
acá el indicador comparable, porque en todos estos pilares el gran desafío fue encontrar un indicador que podamos ver la historia en Uruguay y la comparación, que sea el mismo. Y ahí el indicador estándar es la esperanza de vida al nacer, que Uruguay tiene 78 años, que se ha mantenido levemente creciendo en la última década, y los países objetivos tienen 82. La clave para mejorar este indicador es la esperanza de vida al nacer, es la mortalidad infantil. Ahí Uruguay tiene el doble de mortalidad infantil, 6,2 cada 1000 nacidos vivos, 2,7. Tiene el doble que los países... exacto, los países del grupo objetivo. Ahí está, que están en 2,7, ¿no? ¿Qué significa que Uruguay pueda llegar a estos niveles y mejorar por ende también la esperanza de vida? Evitar 113 fallecimientos de niños por año. Ese es lo que hay que ponerse en la cabeza como objetivo. A mí me gustaría, a los uruguayos nos gustaría que se evitaran 113 muertes de menores de un año a lo largo del próximo año, de los próximos años. Con eso estaríamos convergiendo a los niveles de salud de los países que queremos mirarnos. Después viene el tema de la vivienda. También, esto es un tema histórico, siempre presente en el Uruguay. Tenemos un déficit habitacional de 65.000 viviendas, según estimaciones disponibles. Nosotros nos comparamos con nuestra historia, se ve una mejora aquí, hay un indicador que se puede agarrar a nivel internacional, que es servicios sanitarios sin cisterna. ¿Qué porcentaje de la población, los hogares no tienen servicios sanitarios con cisterna, baño con cisterna? Y esto ha venido mejorando de forma significativa en la última década. Hoy es el 3% de los hogares. El grupo objetivo es 1,2, lo que implica 23.000 hogares que habría que solucionarle el servicio sanitario con cisterna para poder estar a la altura de los países que tienen estos niveles de vida que aspiramos a tener. O sea, números concretos, Emiliano. Bueno, 23.000 hogares hay que poner el servicio sanitario con cisterna. Evitar 113 fallecimientos de niños por año. En materia de pobreza, y acá también hubo que trabajar mucho para hacer indicadores comparables porque cada país mide la pobreza diferente, con una canasta diferente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Agarramos la canasta de Uruguay, le pusimos precios internacionales y vimos cómo les va al resto de los países con la canasta de pobreza de Uruguay, con los valores, repito, de precios comparables. Uruguay mantiene un 10% más o menos promedio en la última década de pobreza. El grupo objetivo es 1,4 nada más. Una diferencia enorme, ¿no? Para bajar a esos niveles estamos hablando de que habría que sacar de la pobreza a 304.000 personas. El foco está en la pobreza infantil, porque acá también a Uruguay nos va muy mal. Cuando lo hacemos comparable a nivel del grupo objetivo, estamos hablando que habría que sacar de la pobreza a 38.000 niños y adolescentes hacia adelante, ¿no? Ahí se juega el partido, por eso estamos poniendo estos números sobre la mesa para saber qué objetivos concretos nos deberíamos plantear si pretendemos seguir avanzando en el desarrollo. Después viene la convivencia social. Ahí pasamos al tercer pilar. Exacto. Ahí hay 3 indicadores: equidad, marginalidad y seguridad, claves para la convivencia social. En materia de equidad, agarramos un indicador simple, porque algunos miden el índice de Gini, que es difícil de interpretar. Nosotros nos gusta mirar cuánto gana el quintil de mayores ingresos en relación al quintil de menores ingresos en cada país. Y en Uruguay es 14 veces más. O sea, los ricos ganan 14 veces más que los pobres. En los países que nos queremos mirar, esto es la mitad. 7,7% veces más ganan los ricos que los pobres. 7,7 veces más, ¿no? Exacto. Sí. O sea, el ratio. No es una diferencia en materia de género, por ejemplo, lo que quisimos chequear, si esto pasa por un problema de género en Uruguay, no. O sea, es parecido, muy parecido el diferencial de salarios entre hombres y mujeres que los países del grupo objetivo. Uruguay está bien posicionado en eso. Donde sí es muy grande el problema es en la diferencia futura de ingresos, porque cuando uno ve los resultados educativos por contexto, cómo le va el contexto más favorecido en relación al contexto más desfavorecido, nos da una diferencia muchísimo más grande que los países que queremos hablar, lo cual nos prende una luz roja, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que si ya estamos mal, vamos a estar peor en el futuro, porque la nueva distribución de ingresos con la capacitación que estamos dándole hoy a las personas tiende a empeorar. En materia de marginalidad fue toda una discusión profundísima. Bueno, ¿qué es la marginalidad? ¿Cómo definir la marginalidad? No está claro en ningún lugar. Nosotros elegimos ir a lo más marginal que hay en el país. ¿Qué es lo más marginal que hay en el país? La población carcelaria. O sea, por definición, está al margen, está marginal. Y ahí tenemos 15.000
personas privadas de libertad, Emiliano. Esto es un escándalo, así te lo tengo que decir. Es un escándalo a nivel internacional. Estamos en el top 10 del mundo de mayor población carcelaria per cápita. Es una vergüenza nacional, aparte de las condiciones en las cuales viven estas personas. Estamos hablando que esto es más que todo el balneario o ciudad de Atlántida. O sea, hay más gente en las cárceles que en toda Atlántida. Hay muchos barrios de Montevideo. Ahí está la gráfica que además muestra un crecimiento, ¿no? Muy un crecimiento fuerte en los últimos 10 años. Estamos en cambio en el Código de Proceso Penal. Estamos en 438 presos cada 100.000 habitantes, ¿no? Son 15.000 personas que deberían, miren este número, ¿no? Para acercarnos al grupo objetivo, habría que pasar a 3.000. De 15.000 a 3.000, reducir 12.000 presos. Y esto no quiere decir liberarlos, quiere decir... Porque, repito, la comparación es la siguiente. Uruguay, 438, el grupo objetivo está en 99 personas presas cada 100.000 habitantes. Bueno, entonces, en números absolutos, decía... Hay que reducir en 12.000 personas la población carcelaria promedio, que es, obviamente, muchísimo. Pero el punto acá es las consecuencias que tiene esto. Porque cada día son liberados personas que han cumplido con su pena. 26 personas, todos los días. Hoy van a salir 26 personas de las cárceles uruguayas. Por año son por mes 780 personas, por año casi 9.000 personas que tienen que reinsertarse en la sociedad, ya han cumplido con su pena, y el Uruguay no le ofrece una alternativa. Esa es la verdad, no le ofrece. Esto es un tema que no hemos estudiado durante una década, en particular y personalmente. La reincidencia de estas personas es altísima, muchas de ellas el propio día de la liberación. El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior están trabajando fuerte en esto. Han tomado conciencia y han orientado una muy buena política de contención a la salida, tanto económica como laboral. Pero claro, está lejos todavía, el esfuerzo está lejos. Recién empezó, no alcanza a cubrir las 26 personas, es una partecita de estas 26 personas, pero pensemos todos los días que hay 26 personas que están queriendo insertarse en la sociedad uruguaya nuevamente y les cuesta tremendamente lograr una nueva oportunidad. Ahí hay que poner foco, está bien orientado, muy bien orientado lo que lanzó recientemente el gobierno, hay que implementarlo correctamente, que esto todos los días funcione y ampliarlo en la medida de las posibilidades, porque no alcanza, es una parte pequeña de esta población. Y finalmente, seguridad. También acá en convivencia social aparece el elemento seguridad, ¿no? Estamos muy mal ahí también, cuando uno ve el indicador que se usa para poder comparar, dadas las definiciones de cada tipo de delito, son los homicidios, y ahí Uruguay tiene tasas de homicidio 10 veces superiores al grupo objetivo. ¿A qué estamos hablando en números? Uruguay debería reducir los homicidios anuales en 70 personas. O sea, habría que evitar 70 homicidios por año que suceden en el Uruguay para llegar a los valores que tienen en el grupo de comparación. Y acá está todo lo que ya sabemos, el problema del narcotráfico, las medidas que se están tomando. El Ministerio del Interior ha lanzado una batería de medidas en los últimos meses muy bien diseñadas, porque están basadas en lo que funciona a nivel internacional, pero de nuevo hay que esperar ahora que se implementen, que se ejecuten y que le den continuidad con los próximos gobiernos, porque esto no es algo que se arregla de un día para el otro. Enseguida completamos la mirada. Sí, completamos la panorámica a propósito de los resultados que da este monitor de desarrollo de Uruguay elaborado por Ceres, ahora en el cuarto pilar, ¿no? Sostenibilidad ambiental. Sí, este es un pilar cada vez más relevante en el mundo. Uruguay no es ajeno, de hecho, es el único que tenemos en algunas de las mediciones mejores valores que el grupo objetivo, bastante mejores. En particular en energía primaria de fuentes renovables, Uruguay ya tiene desde la última década sostenidamente niveles de producción de energía renovable superior al promedio de los países objetivos, lo que habla muy bien del país. Donde todavía estamos muy lejos es en residuos plásticos mal gestionados. Ahí tenemos indicadores que se nos va espantosamente mal. Hay una ley de residuos por implementarse correctamente, hay un plan VALE, hay muchas iniciativas en la buena dirección que es complejo de implementar. Después está el tema de emisiones, que ahí nos da valores similares a los países que nos queremos comparar. Ahí también hay una agenda muy relevante para el Uruguay que hay que monitorear, como todas estas variables, Emiliano. Porque ¿para qué hicimos esto? Para que en la medida que pasen los años, y estos son indicadores que no se mueven todos los meses, son indicadores anuales
que son duros. Entonces nosotros podemos ir actualizando en la medida que surjan estos datos a nivel internacional en Uruguay, ir monitoreando cómo nos está yendo con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida en el Uruguay. En la conferencia usted dijo que la dificultad del modelo uruguayo no reside en la orientación, sino en la velocidad. El Estado no es operativo para salir de la inercia en la que nos encontramos. Me gustaría que en este planteo, en esta sentencia, nos detuviéramos ahora cuando venga la tercera y última parte de la entrevista, porque ahí, por ejemplo, es que aparece esa propuesta que ustedes han hecho conocer, la de los 100 orientales. Economista Munjo, a lo largo del análisis de los números que muestra el Monitor de Desarrollo Uruguay que creó Ceres, usted fue planteando inquietudes, ¿no? Usted fue planteando áreas en las que hay que trabajar, áreas en las que se puede, por ejemplo, mejorar y de ese modo acercarnos a esos países de referencia. Ahora, aparte de eso, sobre el final de la charla, usted puso el foco en el Estado. Ese parecería que es para usted un asunto muy importante, ¿no? El Estado no es operativo para salir de la inercia en la que estamos. ¿Podemos desarrollarlo? Encontramos un factor común, Emiliano. O sea, en cada área, obviamente, revisamos qué se está haciendo, qué políticas se están implementando. Por ejemplo, en materia de inversiones se está lanzando en estos días una ventanilla única de inversión, que es muy importante para facilitar todos los trámites para un inversor, pero que va a llevar mucho tiempo para que esté realmente funcionando como debe. Encontramos que en el área, por ejemplo, como decíamos recién, de inserción de los privados de libertad nuevamente en la sociedad, se está con una política muy bien orientada que se acaba de lanzar, pero también encontramos un factor común en todos los pilares, que es la eficacia del Estado. Acá Uruguay no tiene ya un problema de diseño de instituciones ni de líneas, por lo menos en estos últimos años Uruguay se ha enfocado bien en este camino hacia el desarrollo. Tiene un problema de tiempo, de velocidad y de llegada. Lo que a nivel internacional se ha estudiado mucho esto. Justo me tocó de casualidad estar ahora en octubre en Marrakech, donde el Emerging Market Forum hizo un evento muy grande en Marruecos y lanzó un documento que se llama Desde aquí hasta Dinamarca, y analizan a todas las experiencias de desarrollo a lo largo de la historia y le ponen como paradigma a Dinamarca y dicen, bueno, pero ¿qué es lo que los países han hecho? Y ahí me parece interesante entender el principal resultado de este amplísimo estudio de especialistas con experiencia en todos los países en desarrollo. Ahí estamos hablando de las placas 43 y 44. Sí, o sea, entonces el desarrollo de los países depende básicamente de tres cosas. Primero, la adecuada distribución del poder político en la sociedad, que sean sociedades abiertas, que pueda haber llegada al poder de distintas fracciones y fragmentos. Eso Uruguay hace tiempo que lo solucionó. Otros países no, o sea, están todavía en eso. Después de las buenas instituciones, formales e informales, que sean inclusivas y no extractivas y que determinen el camino, el rumbo. Uruguay también esto lo ha solucionado muy bien y está bien enfocado. Obviamente dejando de lado los riesgos de retroceso que siempre están. Y acá el ejemplo claro es lo que se está discutiendo, que hoy escuchábamos en la entrevista previa, es el plebiscito que puso el PIT-CNT de reforma de la Constitución, que sería así un retroceso en este segundo punto. Pero sacando eso, Uruguay está bien direccionado. El tercer punto del desarrollo, y el último, el estado superior, es capacidad del Estado de proveer buenos servicios públicos a la población, o que haya un buen gobierno. O sea, que lo que se plantea termine de llegar y de forma adecuada. Acá a mí me gusta siempre poner el ejemplo del chivito. En Uruguay, el Estado uruguayo ya sabe hacer el chivito muy bien, la carne, el tomate, la lechuga, el pan fresco. Pero ¿qué está fallando? El delivery. Llega a las casas frío y a destiempo. Por lo tanto, el que lo come está enojado, está caliente y no le gusta. Bueno, ahí es lo que hay que resolver. El delivery, la llegada del producto, políticas públicas en todas las áreas a la gente. Y ahí hay algunos avances que son, digamos, esperanzadores, aunque recién absolutamente frescos y nuevos. Por ejemplo, ni siquiera está plasmado en una ley aún la propuesta que sí se aprobó en la Cámara de Diputados, no aún en el Senado, de la diputada Lustenberg, que planteó una ley para coordinar todos los programas que existen en distintas agencias y ministerios del Estado
enfocados a la primera infancia, la niñez y la adolescencia, donde se juega el futuro del Uruguay. No hay duda que acá se juega el gran partido y que existen muchísimos organismos que se enfocan en eso, pero que no existe ni coordinación, ni rendición de cuentas, ni resultados obtenidos. Entonces se plantea... Es muy interesante el caso de ese proyecto porque lo ha acompañado todo el sistema político, cuando en realidad es una gran autocrítica a propósito de cómo se ha trabajado en esta materia, y plantea observaciones y alternativas que seguramente regirían o serían válidas para otras áreas, para Por otras supuesto, políticas, o sea, ¿no? plantea una coordinación para que sea mejor el delivery, para que sea mejor la entrega. Y que obviamente no es exclusiva de la primera infancia. Acá tenemos, lo mismo se habría que aplicar en vivienda, por ejemplo. Lo mismo habría que aplicar en apoyo a las pymes. Lo mismo que habría que aplicar en política de asistencia social. Esto es una reforma que es puntual, pero que es extensible a prácticamente todas las áreas del Estado. Es un buen avance, muy incipiente aún, porque ni siquiera está aprobado esto, pero que puede marcarse una línea para los próximos gobiernos, de decir, bueno, hay que coordinar mejor, hay que rendir cuentas, hay que ser transparente. Todo eso es la base de un buen gobierno. Y esta propuesta va en la línea correcta, de la misma forma que va en la línea correcta los artículos que se aprobaron en la rendición de cuentas, de reforma del Estado, reforma de la carrera administrativa dentro del Estado, para ser más preciso. ¿Se aprobaron? Trabajosamente. Se aprobaron, ¿no? Después de muchas discusiones, pero se aprobaron al fin, aunque obviamente el partido se va a jugar en el decreto reglamentario de esto, ¿no? Que quedó para el próximo gobierno, pero para que se entienda, ¿qué plantea esta reforma? Bueno, que dentro del Estado, las cerca de 300.000 personas que trabajan dentro del Estado tengan incentivos adecuados para esforzarse, para avanzar, para mejorar su ingreso y conocer reglas de juego claras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que el 12% de los funcionarios de la Administración Central cree que los sueldos que se le otorgan son justos. Solo el 12% cree que los sueldos que se le otorgan son justos. De hecho, este número para mí es muy fuerte, Emiliano. El 61% de los empleados públicos consideran que su trabajo no le permite desarrollar su potencial. 61%. En parte porque es por esto, por la carrera administrativa. Y el 86%, este dato es el más lindo de todos, Emiliano, el 86% de los empleados del Estado siente orgullo por su trabajo. Estamos hablando que la gente tiene esa vocación por el servicio público, pero el sistema no ayuda a que eso se traduzca en un buen servicio de ejecución día a día en toda la estructura del Estado. Ahí está el desafío para la próxima administración, que va a tener que hacer un decreto reglamentario para poner en marcha lo que se aprobó en la rendición de cuentas y lo que implica, de vuelta, un gran desafío. Hemos tenido múltiples fracasos en esto desde la vuelta a la democracia. No se ha podido hincar el diente en esta reforma. Hay que romper con lo que siempre se hizo así, hay que hacer tableros de control, ver presupuestos por resultados, rendir cuentas, ser más transparente. Es fácil decirlo. Después hay que meterse en cada una de las chacras que hay dentro del Estado y es absolutamente complejo. Ya en el final veamos la propuesta esta de los 100 orientales, que tiene un título así, exacto, que capta mucho la atención de quien escucha, quien está siguiendo esta disertación, ¿no? 100 orientales. Dado esto, que es tan difícil, que hay buenas intenciones, hay buenos programas que están lanzándose, pero que es urgente hacer estos cambios, porque no podemos esperar a que esté coordinado todo mejor y que las carreras administrativas se arreglen, sino que necesitamos ya ejecutarlo. Nosotros estuvimos analizando y hablando con especialistas que si uno pudiera captar desde el sector privado expertos en gestión, que sean funcionales a las políticas públicas, al sistema político que tiene el mandato para tomar las decisiones, pero que pueda contar con un recurso extra de alguien que haga funcionar más rápido los expedientes, que haga que los tiempos se aceleren en todas las reparticiones del Estado. Pero para que se entienda mejor, si cada ministro, el día que llega, podía tener un gerente general que le dice, mañana tenés que sacarme esto, te doy una semana de plazo para que esto recorra todo lo que tiene que recorrer dentro del ministerio y me lo traigas de vuelta acá aprobado, para que yo lo firme, bueno, eso aceleraría muchísimo. Eso es vital para la próxima administración. Tiene un costo que se autofinancia, porque ese costo de ese sueldo que tiene que ser competitivo con el sector privado, porque es un trabajo de altísima especialización, se saca de cada una de las oficinas. Ese sería el compromiso, o sea, que de cada oficina se autofinancie este cargo para generar las condiciones. Y hay antecedentes, Emiliano. Nosotros miramos a fondo antecedentes.
en la ley de presupuesto del año 95, el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, hubo un antecedente que se llamó cargos de alta especialización, que se aprobaron, que tenían estas características, eran cargos que podían ser pagos de forma competitiva con el sector privado, que obviamente tenían las condiciones de rendición de cuentas del sector privado y que eran autofinanciados, no generaban recursos extras, sino que se financiaban. Y que funcionó durante un tiempo y se cometió un error muy grave en el primer gobierno de Vázquez, que fue en una de las rendiciones de cuentas del año 2007, se buscó meter estos cargos dentro de la estructura rígida, dentro de la estructura tradicional del Estado. Por lo tanto, dejó de ser un cargo competitivo con el sector privado, pasó a ser un cargo más de la carrera administrativa, y al matar el principal mecanismo para hacerlo atractivo, dejó de ser atractivo y se terminó de eliminar en el gobierno de Mujica, que se derogó directamente esta reforma. Creemos que hay que volver a algo similar, no exactamente eso, pero que el problema existe. Entonces, acá proponemos una solución, porque aparte estaba el decreto reglamentario, cómo se contrataba cada uno, cómo se despedía, el concurso, está todo, se hizo todo. Hay que volver a pensar en algo así. Nosotros, después de tener muchísimas entrevistas, concluimos que con 100 alcanzaría para empezar a mover la maquinaria, porque en el fondo esto es lo que importa, Emiliano, las políticas, muchas están bien diseñadas, tenemos gran parte de la sociedad claro hacia dónde queremos ir. Mejorar estos indicadores de desarrollo implican tener un Estado que sea eficaz, que logre cumplir con lo que se propone. Y ahí está hoy el cuello de botella para avanzar en la agenda de desarrollo del Uruguay. Queda la propuesta de Ceres arriba de la mesa para debatir sobre ella, así como vamos a debatir sobre otras ideas que se han ido planteando y escuchando en los últimos meses. Me queda una pregunta en particular, porque usted decía, Munyo, en definitiva el rumbo está bien marcado, lo que falta es eficiencia, lo que falta es que el Estado concrete, baje a tierra. ¿No falta algo más? Por ejemplo, y remitiéndome a Ricardo Pascale, ¿no falta que el país haga una apuesta firme, clara, a la economía del conocimiento, donde justamente son fuertes buena parte de estos países con los cuales ustedes han hecho la comparación? Sí, ese es un punto muy relevante. De vuelta, acá no hay una negativa. Yo no conozco acá a nadie que diga que no hay que mejorar la inversión en investigación y desarrollo. O sea, me encantaría... Claro, pero él habla de una iniciativa concreta, compleja, que vaya y que mande al país en ese camino, ¿no? Sí. Por eso digo que mi pregunta es, ¿no está faltando algo, además de eficiencia en el Estado? Yo no creo en las decisiones centralizadas, que venga acá alguien y diga, bueno, hay que centralizar. Yo creo que se tienen que dar los incentivos para que las empresas privadas inviertan pensando en que van a exportar. Y de hecho, vuelvo al ejemplo forestal, o sea, hubo muchísima investigación y desarrollo en el sector forestal, que vino de la mano de inversiones internacionales de primer nivel. Eso es clave. Para poder mejorar ese indicador que tanto le preocupa, y compartimos la preocupación al contador Pascale, hay que atraer empresas multinacionales con los mejores estándares del mundo, y para generar eso hay que darle los incentivos de seguridad jurídica y estabilidad institucional para que vengan al Uruguay. Y ellos traen las buenas prácticas, traen el conocimiento acumulado y generan interacción con el país. Las zonas francas son otros ejemplos. O sea, en las zonas francas tenemos ejemplos de empresas de primer nivel que vienen al país y transmiten conocimiento, investigación y desarrollo. Es por ahí, o sea, más que pensar que el Estado va a tener que disponer recursos que no cuentan, porque hay algo que tener claro. Creo que no es la idea que el Estado juegue ese papel así de manera directa, ¿no? Toda esta agenda de desarrollo que nosotros planteamos, mirando al grupo de objetivo, hay que tener claro una cosa, Emiliano. Es sin mayores recursos. Uruguay no tiene espalda, no tiene margen para nuevos impuestos ni para nuevos gastos. Hay que redistribuir lo que se hace, mejorarlo y ser no solo eficiente, sino eficaz, porque la palabra es eficacia, porque no se está logrando cumplir con el objetivo, o sea, no llega. No es que se puede llegar mejor, ni siquiera llegamos muchas veces. Retomamos entonces estos ángulos en cualquier momento. Muchas gracias, Emiliano.